Buenas noches, comenzamos otra transmisión de nuestro curso de Doctrina Social de la Iglesia. Estamos preparándonos, acomodándonos, ¿sí? Siempre con la palabra de Dios a mano, el catecismo de la Iglesia Católica y el compendio del catecismo también, que esta noche nos va a ser bastante útil. Hoy vamos a empezar a hablar de un tema muy importante de la doctrina social de la Iglesia, que es el tema del trabajo, ¿sí? Sobre todo para el significado del trabajo humano a luz de la palabra de Dios, ¿no? Porque esto es doctrina de la Iglesia y, como siempre recordamos en palabras de Benedicto XVI, lo que la Iglesia cree, lo cree a partir de la palabra de Dios, ¿sí? Todo aquello que la Iglesia cree y enseña es a la luz de la palabra de Dios, también en cuestiones como estas, cuestiones sociales, cuestiones relacionadas con el trabajo. Entonces, vamos a ir empezando. Recordemos siempre también que lo que nos interesa en este pequeño curso que vamos haciendo en estos viernes de cuarentena es presentar muy brevemente algunos temas de doctrina social. Ni los vamos a presentar a todos, ni hacerlo con toda la profundidad que cada uno de estos temas tiene, ¿no? Pero bueno, sepan que yo le voy dedicando, por ejemplo, a referencias en el catecismo de la Iglesia, a donde van a poder leer un poquitito más si ustedes quieren profundizar, ¿sí? Y a donde van a poder también buscar las referencias del magisterio, ¿sí? Y no se olviden que también hay un compendio de doctrina social de la Iglesia que ahí sí se tratan con bastante más profundidad todas estas cuestiones. Bueno, empecemos entonces. Buenas noches, Teresa Isabel, que está por ahí. Empecemos como siempre lo hacemos, rezando, ¿sí? Rezando, poniendo todo esto en manos de la Virgen, invocando al Espíritu Santo, ¿sí? Para que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe en nuestro pensar y en nuestro obrar, sabiendo que siempre ambas cosas van juntas, ¿no? El pensar y el obrar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches, Olga. Hola, Teresa. Buenas noches, Gabriel García Moreno. Sí, saludos a todos. Y bueno, vamos a repasar un poquito lo que nos dice entonces la Iglesia acerca del trabajo humano. Y como decíamos recién, ¿sí? Nuestra luz está en la palabra de Dios. Y para empezar, si yo preguntara qué frase, qué palabras de la Escritura relacionadas con el trabajo les vienen en mente, ¿sí? Si yo dijera acerca del trabajo humano, probablemente a alguno de ustedes les venga en mente esta frase tan conocida que dice que hay que ganarse el pan con el sudor de la frente. Bueno, vamos a empezar desde ahí, ¿sí? Estas palabras están en la Sagrada Escritura, ¿sí? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Están, buenas noches Mariela también, están en el libro del Génesis. Recordemos siempre que los primeros capítulos del Génesis, los 3 primeros capítulos del Génesis, nos revelan
cuestiones fundamentales sobre la naturaleza y la existencia humana también. Y estas palabras están en el capítulo 3, versículo 17 del Génesis. ¿Sí? 17 y siguientes. Y las voy a leer, y desde acá vamos a comenzar nuestra reflexión de esta noche. ¿Sí? Dijo Dios al hombre: porque hiciste y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Él te producirá cardos y espinas, y comerás la hierba del campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Ganarás el pan con el sudor de la tierra de donde fuiste sacado. ¿Sí? Esto es Génesis 3:19. Claramente acá se nos habla del trabajo, pero atención. ¿Cuál es el contexto de estas palabras? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Son palabras que dice Dios al hombre después del pecado original. ¿Sí? Y son casi como, en algunas Biblias dice, como el castigo merecido por este pecado original. ¿No? Entonces uno se pregunta, ¿el trabajo humano, ¿sí?, es un castigo por el pecado? Antes del pecado original no había que trabajar, o dicho de otra manera, si nuestros primeros padres no hubieran pecado, ¿el trabajo no hubiera sido necesario? Bueno, son varias preguntas que enseguida vamos a intentar responder con la misma palabra de Dios. Notemos acá, para empezar, ya lo decimos, ¿sí?, muy probablemente ustedes mismos se den cuenta y lo sepan, que el trabajo en sí mismo, ¿sí?, no es castigo por el pecado. De nuevo, enseguida lo vamos a leer en el libro del Génesis. Ya antes del pecado original, ¿sí?, se habla del trabajo humano. Es uno de los primeros mandamientos de Dios. Y acá José le apura hacer esta pregunta, está muy bien, el trabajo es un castigo. Prestando atención a lo que nos dice la Escritura, no es el trabajo el castigo, sino esto que dice el sudor de la frente, ¿sí?, la fatiga con la que hay que sacar ahora el alimento de la tierra día tras día. Eso es el castigo. Por ahí viene la cuestión. La tierra se revela, maldito sea el suelo por tu culpa, dice Dios al hombre después del pecado original. ¿Es el trabajo un castigo? No, la respuesta es no, y enseguida lo vamos a demostrar. Sino esta rebelión de la naturaleza que produce o que tiene como contraparte del lado del ser humano la fatiga, el esfuerzo, simbolizados en el sudor de la frente. Empecemos diciendo esto entonces, ¿sí? También preguntémonos de qué hablamos cuando hablamos de trabajo, porque muchas veces relacionamos el trabajo con el esfuerzo, y otra vez, a la luz de lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, ¿sí?, no es lo esencial del trabajo el esfuerzo o la fatiga. ¿Sí? Ojo con esto que estoy diciendo. Después, si quieren, pueden preguntar o comentar y volvemos sobre esto. ¿Sí? No está ahí lo esencial del trabajo, porque si no, corremos el riesgo de reducir el trabajo al esfuerzo, a la fatiga, ¿no? Y más todavía, corremos el riesgo de reducir el trabajo al esfuerzo físico, ¿sí?, a la fatiga corporal. Hay trabajos que se pueden realizar sin fatiga corporal, y no significa que por eso no sean trabajos. A veces parecería que solamente trabajan, no lo comento, lo pongo a su consideración, ¿sí?, que solo trabajan los que transpiran. ¿Sí? Y bueno, lo dejamos como pregunta, ¿sí?, pensando que el concepto de trabajo es más amplio que eso. ¿Sí? Y enseguida
Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Vamos entonces, sí, ya mismo, al primer capítulo del Génesis. ¿Sí? Génesis 1, versículo 28. Otra vez ya hemos discutido el valor de estos textos del Génesis. Son palabra de Dios, ya lo dijimos, ¿sí? Y como nos enseña la Iglesia, por ejemplo en el Catecismo, nos enseñan verdades fundamentales acerca del hombre, del ser humano. ¿Qué dice Génesis 1:28? Si quieren, leemos desde 7. Captar el contexto. Claramente acá estamos antes del pecado original. Génesis 1:27 dice: Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. ¿Sí? O sea, se afirma que el ser humano, varón y mujer, es criatura de Dios, es creado por Dios. Inmediatamente después, versículo 28, dice el libro de Génesis: los bendijo Dios al varón y a la mujer, diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Fijémonos cómo es la secuencia, ¿no? Se nos habla de la creación del ser humano, varón y mujer. Hay una bendición de Dios y hay un doble mandamiento, o mejor dicho, dos mandamientos, que son los primeros dos mandamientos que aparecen en la Sagrada Escritura. Los primeros van en esta línea: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. O sea, esto es el fruto, esta fecundidad, multiplicidad, este llenar la tierra, es el fruto de la unión entre el varón y la mujer. Bueno, no es nuestro tema esta noche. Pero después le dice Dios al varón y a la mujer, ¿sí? Sometan a la tierra, dominen a los peces, a las aves y a todos los vivientes. Acá tenemos un primer indicio. ¿Está bien? No se habla explícitamente del trabajo, ¿sí? Pero se habla de un someter la tierra, de un dominar a los seres vivientes. Vamos a... ¿sí? Que dice así. Vamos a empezar un poquito. No, sí, está bien. Génesis 2, capítulo 2, versículo 4. Dice: este es el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. ¿Sí? Es el segundo relato de la creación, que incluye un segundo relato de la creación del hombre. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Es muy interesante el planteo de este segundo relato de la creación. ¿Sí? Dios crea el cielo y la tierra, como dice acá. ¿Sí? Dios hizo el cielo y la tierra, pero esta tierra creada por Dios todavía no florece, ¿sí? No produce los frutos que está llamada a dar, a producir. Dos cosas hacen falta, según el relato del Génesis: que llueva agua del cielo, pero que haya un hombre, un ser humano, para cultivar el suelo. Y acá sí, claramente se está haciendo referencia, ¿sí?, al trabajo, y se está hablando del trabajo antes del pecado original. ¿Sí? O sea que esto es un punto importante. ¿Sí? Es parte de la naturaleza del hombre, el trabajo. ¿Sí? Es el primer mandamiento junto con el de la fecundidad entre el varón y la mujer. O sea que estamos hablando de cosas muy esenciales. ¿Sí? Estamos hablando de cosas que son perdón que lo diga así, fundamentales en relación a la naturaleza humana y en relación a cómo se pone el ser humano con el mundo en el que vive. La vez pasada recordábamos este deber de respetar la integridad de la creación, ¿sí? Porque el ser humano es como un administrador, pero ahora estamos viendo que Dios manda someter, dominar, cultivar la tierra, ¿sí? Y esto es fundamental, ¿sí?
Y esto ya nos... Entonces, ¿esto qué vamos diciendo? Pongamos un poquito de orden en lo que estamos diciendo. Primero, el trabajo no es un castigo por el pecado. Ya se habla del trabajo antes del pecado original. ¿Sí? Segundo, que el trabajo del hombre, con estas expresiones que usa la Escritura, ¿no? Cultivar la tierra, someterla, dominarla, es necesario para que esta tierra creada por Dios produzca frutos. Y acá vemos algo clave. De alguna manera, y este es el primer sentido importante del trabajo humano, según la enseñanza de la Iglesia, de alguna manera el trabajo humano, o el ser humano por su trabajo, ¿sí?, continúa y completa la obra de la creación. ¿Sí? Por eso trabajar para el ser humano es participar en la obra creadora de Dios. Y detengámonos sobre esto, ¿no? Trabajar es cultivar. Está bien que acá en primer lugar dice la Escritura cultivar el suelo, dominar la tierra, someter a los animales. Sí, pero otra vez, si el trabajo es cultivar, ¿no? Cultivar también se puede entender en una manera muy amplia. Sí, por supuesto, cultiva, el agricultor que trabaja la tierra, pero el maestro que enseña también cultiva a la persona. ¿Sí? No por nada cultivar y cultura no solamente suenan parecido, sino que es... Entonces se pueden cultivar las personas, se puede cultivar una sociedad. Digo, volviendo sobre esta idea, de no limitar el trabajo solamente a la fatiga física. Es mucho más que eso. Entonces el trabajo continúa la obra creadora de Dios. Después, con el pecado original, ¿sí?, entra toda esta cuestión de la fatiga, del esfuerzo, del sudor. Sí, es cierto. De tal manera que, ya sea física o mentalmente, trabajo y fatiga, trabajo y esfuerzo están unidos. Pero repito otra vez, lo esencial no está en el esfuerzo o en la fatiga, sino en el bien que se produce, ¿sí?, el bien que se cultiva. Bueno, completa la enseñanza de la Iglesia sobre el sentido, el significado del trabajo humano, la redención de Jesucristo, porque Jesucristo viene a salvar a los hombres, asume todas las cosas humanas y les da un sentido nuevo. De hecho, sabemos que Jesucristo trabajó, así lo dice la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Era conocido como el hijo del carpintero. O sea que Jesucristo trabajó. Y esto no es solamente una cuestión de humildad de Jesús, que fue un carpintero, un obrero, sino que tiene un sentido espiritual, teológico mucho más profundo. O sea que Jesús asume y redime el trabajo humano. Y entonces ahora todo ese esfuerzo, esa fatiga, ese sudor, esa lucha, si se quiere, ¿sí?, que es consecuencia del pecado, en Cristo encuentra una dimensión nueva. ¿Sí? ¿Y cuál es esa dimensión nueva? Es la dimensión redentora. El trabajo en Cristo se vuelve cruz, ¿sí?, con todo lo que significa para nosotros cristianos la cruz. Por eso, entonces, trabajar para el cristiano no es solamente participar en la obra de la creación, sino también participar en la obra de la salvación y de la redención. ¿Sí? Por el trabajo completa, cultiva la tierra en sentido muy amplio, sino que también por el trabajo el cristiano toma la cruz y con la cruz se salva el mundo. Y por eso hay una tercera dimensión que dice el Catecismo. Para el cristiano, el trabajo es no solamente un medio de santificación por la cruz, sino un campo privilegiado de apostolado, ¿sí?, de evangelización. Y acá también hay un punto que estaría bueno poder desarrollarlo más, pero no tenemos el tiempo. ¿Sí? Pensemos que muchos de los que trabajan pasan la mayor parte de su día en un ambiente de trabajo, ¿no? Entonces el cristiano tiene que ser no solamente un trabajador
un buen trabajador en lo suyo, sino que también tiene que ser apóstol en ese ambiente de trabajo. Entonces fíjense, según la enseñanza de la Iglesia, hay un triple significado del trabajo. ¿Sí? Continuar la obra de la evangelización, continuar la obra de la redención, ¿sí? Y hacer del lugar, del ambiente de trabajo, campo de apostolado. Esto como para empezar. Yo voy a tomar, porque se nos va yendo el tiempo y no quiero abusar de vuestra paciencia, directamente el compendio del catecismo, ¿no? En el catecismo de la Iglesia Católica esto está entre los párrafos 2426 y 2436. Igual vamos a dedicar que viene al trabajo, ¿sí? Pero empieza en el párrafo 2426. En el compendio del catecismo, lo de hoy está en 3 preguntas que se hace el catecismo, comenzando en el párrafo 513. ¿Sí? Primera pregunta que se hace el compendio del catecismo es lo que estábamos hablando hasta ahora. ¿Qué significado tiene el trabajo para el hombre? Bueno, ya lo explicamos, esta triple dimensión del trabajo. Y agreguemos algo más. ¿Sí? El trabajo para el hombre es un deber y un derecho. Esto es enseñanza de la Iglesia. ¿Sí? Ya enseguida lo vamos a ver. Que todo ser humano tiene derecho a trabajar, pero al mismo tiempo todo ser humano tiene el deber de trabajar. Y para esto recordamos otra cita de la Sagrada Escritura, muy importante relacionada con el tema del trabajo, que la encontramos y está acá en el Catecismo, en la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. San Pablo dice esto, categórico: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque ¿qué pasaba con los tesalonicenses? Ellos pensaban que el fin del mundo ya estaba cerca, que en cualquier momento venía Jesús, entonces algunos se habían tirado a chanta, como diríamos nosotros. Pablo le escribe: ¿sí? Me enteré que hay algunos de ustedes que no solamente no trabajan, sino que se meten en todo. ¿Sí? Bueno, esos sepan que el que no trabaja o el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Sí? Por lo tanto, entonces también otro principio para recordarlo. ¿Sí? El trabajo humano es para todo ser humano un deber y un derecho. Después se pregunta el compendio: ¿a qué tipo de trabajo tiene derecho toda persona? ¿Sí? Disculpen si lo leo, siempre es más aburrido leerlo que contarlo, pero como les digo, por la precisión y por la importancia de estas cosas, prefiero leerlo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué tipo de trabajo tiene derecho toda persona? En esta pregunta ya hay una respuesta. Toda persona tiene derecho al trabajo. El acceso, leo la respuesta. El acceso a un trabajo seguro y honesto debe estar abierto a todos, sin discriminación injusta, dentro del respeto a la libre iniciativa económica, equitativa distribución. O sea, ¿qué tipo de trabajo tiene derecho toda persona? Un trabajo seguro, un trabajo honesto. Todos tienen que tener la posibilidad de acceder sin discriminación injusta, respetando también la libre iniciativa y la equitativa distribución, dice el catecismo. Y por último por hoy, porque no quiero aburrirlo, seguiremos la semana que viene hablando de este tema. Otra pregunta muy importante que se hace acá en el compendio del catecismo es la siguiente: ¿cuál es la responsabilidad del Estado con respecto al trabajo? Y acá responde en un párrafo breve, que en realidad está citando el magisterio de Juan Pablo II en su encíclica Centesimus Annus, párrafo 48. Lo voy a leer, y para nosotros que estamos acá en Argentina tal vez nos pongamos a llorar escuchando esto. ¿Sí? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado con respecto al trabajo? Fíjense: compete al Estado procurar la seguridad sobre las garantías de las libertades individuales y de la propiedad. El Estado debe garantizar las libertades individuales y el derecho a la propiedad. ¿Les suena algo?
Además, el Estado debe garantizar, por eso uno ríe para no llorar, un sistema monetario estable. Eso tiene que hacer el Estado. ¿Sí? Un sistema monetario estable. ¿Sí? ¿Qué más? El Estado debe garantizar servicios públicos eficientes. Y otra vez, reír para no llorar. No sé cómo será en otros lados, ¿no? Pero lamentablemente no tendría por qué ser así. Pero en este país en el que vivimos, servicio público suena a todo lo contrario a eficiente. El Estado debe vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico. Teniendo en cuenta las circunstancias, la sociedad debe ayudar a los ciudadanos a encontrar trabajo. Y esto acá volvemos sobre otro principio que es clave en la doctrina social de la Iglesia, que es el principio de subsidiariedad. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ni el Estado ni la sociedad tiene que trabajar por cada uno de sus miembros, sino concederle la posibilidad de que encuentren un trabajo. Que todos tengan... Eso es el rol del Estado. ¿Sí? No es rol del Estado darle trabajo a todos, no. ¿Sí? No es rol del Estado trabajar por todos. Sí es rol del Estado hacerse presente de buena manera, ordenada, razonable, para que todos, no iba a decir todo lo que quieran, no, todos deben querer, o sea, no es una opción, a la luz de esto que estamos diciendo, no es una opción, voy a elegir trabajar o no trabajar. A lo sumo, en algún momento de tu vida podrás elegir estudiar o trabajar. Bueno, sí, es cierto, ¿no? Pero después no, algo tenés que hacer con tu vida. ¿Sí? Entonces, rebobinando, recalculando, no es rol del Estado no es rol del Estado trabajar por todos, sí es rol del Estado asegurar, ¿sí?, que todos puedan encontrar un trabajo. Esto dice la Iglesia, esto dice acá el Catecismo, citando a Juan Pablo II. Bueno, sin lugar a duda, el tema del trabajo es clave, ¿no? Y se va la vida en esta cuestión. Bueno, hasta ahí lo que yo quería compartir con ustedes. Seguiremos hablando del trabajo en la próxima charla. ¿Sí? Dejamos ahora unos minutos para comentarios o preguntas. Acá José hace otra pregunta. ¿El trabajo está relacionado con el desgaste o nuestro cuerpo a nivel de resistencia? Y a primera vista yo me inclino a decir que no necesariamente. Por eso digo, lo vuelvo a decir para que lo pensemos. Normalmente nosotros asociamos el trabajo con el desgaste, ¿sí?, con el esfuerzo. Y algo de esto ya hemos dicho cuando hablamos del mérito. El mérito de la acción no está en lo difícil, sino en la bondad de la acción. Entonces, si yo soy eficiente y consigo hacer una buena acción con menos esfuerzo, ¿por eso vale menos? O por ejemplo, algo que enseña Aristóteles y que la Iglesia lo toma, ¿sí? Al hablar de la virtud, Aristóteles dice que cuando uno llega a ser realmente virtuoso, ¿sí?, no es que las cosas se hagan de manera fácil, pero de alguna manera sí, la virtud facilita los actos, ¿sí? Pero también dice Aristóteles que cuando uno es realmente virtuoso, llega a hacer las cosas con gusto, con un cierto deleite, con un cierto placer. Por eso el trabajo no es sinónimo de sufrimiento. Si bien tiene este aspecto de cruz, que lo pone entre el pecado original y la redención de Jesucristo, ¿no? Pero no necesariamente, sí, hay que levantarse temprano, ¿sí?, uno se cansa, hay que esforzarse, hay que renunciar a ciertas cosas, sí, está bien, pero eso no es lo esencial. Vuelvo sobre un ejemplo. A ver, una maestra que no agarra un pico y una pala, ¿sí?, pero que trabaja sin lugar a dudas, ¿no? Son otros tipos de trabajo. Maestras, como en todos los oficios, los hay con vocación y sin vocación. Pero pensemos en una maestra, un profesor con vocación. Y ese cultivar otras personas que hace,
lo llega a hacer con gusto. A veces tendrá sus dolores de cabeza, sus traspiés, todo lo que uno quiera, ¿no? Pero en cualquier oficio, el que lo hace por vocación, más allá de las dificultades, lo hace con gusto. Entonces casi que prima el gusto, ¿sí? En un cierto sentido incluso el pensarlo por sobre el esfuerzo y por sobre la fatiga. ¿Sí? O sea que para mí no es sinónimo de trabajar, llevar al límite las propias fuerzas. No es por eso. Lo dejo picando para que lo pensemos, ¿sí? A la luz de la palabra de Dios, ¿sí? A la luz de la palabra de Dios, ¿sí? El esfuerzo, la fatiga, el sudor aparecen como consecuencia del pecado, ¿sí? Ante una naturaleza que al hombre se le revela. Pero todo este esfuerzo, toda esta fatiga, todo este sudor, por otro lado, y damos gracias a Dios por la fe que tenemos, ¿sí? Encuentran un sentido redentor en la cruz de Jesucristo, ¿no? Por eso digo, demos gracias a Dios por la fe que tenemos, que nos ilumina y nos ayuda a entender muchas cosas, ¿sí? Relacionadas con nuestra existencia humana, también el tema del trabajo. Tenemos preguntas, tenemos bastante tiempo para otras preguntas o comentarios. Mientras tanto, si aparece alguna otra pregunta, quiero buscar otra cita de la Sagrada Escritura. ¿Sí? Recién leíamos en 2 Tesalonicenses 3:10 esto de San Pablo, ¿no? Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. En la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, también habla el apóstol del trabajo. Déjeme buscarla. Primera Tesalonicenses 4:11. ¿Sí? Primera Tesalonicenses 4:11. Dice así, fíjense los consejos que da San Pablo a los cristianos. El mismo San Pablo es un ejemplo de trabajador. Él tenía su oficio. Él arreglaba las lonas de las carpas. No sé cómo se llamará ese oficio. Y San Pablo, si bien él mismo dice, ¿no? El que predica el Evangelio tiene derecho a vivir del Evangelio. ¿Sí? O sea, dicho de otra manera, ¿no? El que se dedica a anunciar el Evangelio también tiene derecho a que la comunidad lo sostenga para poder dedicarse al anuncio del Evangelio. Pero yo, por mi parte, prefiero no usar este derecho. Entonces, varias veces en sus cartas, en los Hechos de los Apóstoles, aparece este tema, ¿no? De cómo él trabajaba con sus propias manos. ¿Sí? Bueno, San Pablo escribe a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Dice, que sea cuestión de honor para ustedes vivir en paz, cumpliendo cada uno sus obligaciones y trabajando con sus manos, de acuerdo con mis directivas. Así llevarán una vida digna a la vista de los paganos y no les faltará nada. Que sea cuestión de honor para ustedes vivir en paz, cumpliendo cada uno sus obligaciones y trabajando con sus manos. Aquí tenemos otra cita de la Escritura, sí, sobre el tema del trabajo. Y vuelvo sobre esta idea, el trabajo no es solamente el trabajo manual. Porque uno puede trabajar con una pala, con un martillo, con una herramienta cualquiera. Pero también hace falta el que fabrica la herramienta, ¿no? Pensemos en herramientas más sofisticadas. ¿Sí? Tal vez el que fabrica una herramienta, qué sé yo, se me ocurre, una máquina de cortar pasto, el que la fabrica, el que la piensa, también trabaja. Y probablemente no transpire tanto como el jardinero que tiene que cortar el pasto a la luz del sol, pero también trabaja. ¿Sí? Digo, por eso también para que pensemos, ¿no? ¿Qué concepto de trabajo tenemos? ¿Sí? Bueno, acá estamos, atentos y expectantes si hay otras preguntas o comentarios. Mientras tanto, quisiera leer un poquito más en extenso esta cita de Juan Pablo II que recién leíamos, sobre el rol del Estado, la responsabilidad del Estado. ¿Sí? Por supuesto, es la enseñanza de Juan Pablo II, pero
en la tradición de la Iglesia, en lo cual se ve mucha sabiduría y mucho equilibrio, como es siempre con la doctrina social de la Iglesia. ¿Sí? Entonces, mientras no llega otro comentario o pregunta, yo voy a leer esto. Esto es textual, de la encíclica Centesimus Annus, párrafo 48 de Juan Pablo II. Está citado por el Catecismo en el párrafo 2431. Dice así: la actividad económica, en particular la economía de mercado, no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político. Esto está negando lo que dicen los liberales más extremos, ¿no? Que hay que dejarlo al mercado solo, que se arregle y que no se meta el Estado. Bueno, eso es un vacío, dice Juan Pablo II, y eso no puede ser. Por el contrario, la actividad económica supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes, es lo que acabamos de leer. ¿Sí? Entonces, para la actividad económica es necesario seguridad, libertad individual, propiedad, sistema monetario estable, servicios públicos eficientes. Bueno, ¿quién tiene como rol garantizar todo eso? ¿Sí? Sigo leyendo lo de Juan Pablo II. La primera incumbencia del Estado es, pues, la de garantizar esa seguridad. Lo primero que tiene que hacer el Estado es dar seguridad, de manera que quien produce pueda gozar de los frutos de su trabajo y por tanto se sienta estimulado a realizarlo eficientemente y honestamente. Esto está genial. Ya hemos hablado un poco de lo que pasa, ¿sí?, cuando no se respeta la propiedad privada, ¿sí?, y en nombre del destino universal de los bienes, todo es de todo, nadie lo cuida y así andamos. ¿Sí? Fíjense, sigo leyendo lo de Juan Pablo II. Otra incumbencia del Estado es la de vigilar y encauzar el sector económico, porque dice también por ahí el catecismo, ¿sí?, que la economía no escapa a la moral. ¿Sí? La economía y la actividad económica no escapa a la ética, no son campos distintos. También está sometido a la ética. Por eso también dice el catecismo, ¿sí?, que el trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. Y también dice el catecismo, ¿sí?, que la vida económica no tiende solamente a multiplicar los bienes producidos y aumentar el lucro o el poder. Está ordenada ante todo al servicio de las personas, del hombre entero y de toda la comunidad humana. ¿Sí? El fin del trabajo, ¿sí?, el fin de la actividad económica no es la multiplicación de los bienes, sino el desarrollo digno de la persona humana. Y acá también agregamos un sentido más al trabajo, ¿sí? El trabajo no es solamente continuar la obra de la creación o participar en la obra de la creación. El trabajo no es solamente participar también en la obra redentora de Jesucristo. El trabajo no es solamente campo de apostolado, pero en el trabajo, hablando de cultivar, el ser humano también se cultiva a sí mismo, porque usa sus capacidades, usa los talentos que Dios les dio. Utilizar el trabajo para provecho propio, por supuesto, y para provecho de los demás. ¿Sí? Por eso, volviendo a lo que decía Juan Pablo II, es incumbencia del Estado vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico. Pero acá hay una aclaración que es muy interesante. Pero en este campo, la primera responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y asociaciones en que se articula la sociedad. Bueno, y ahora sí, tengo y no tengo más para decir. Uno podría decir mucho más, ¿no? Pero vamos a dejarlo acá, para no saturarnos. Entonces, Dios mediante, la semana que viene seguiremos con este tema y ya vamos acercándonos al final de este cursito de Doctrina Social de la Iglesia.
pero nos quedan para la semana que viene, relacionados con la actividad económica, el trabajo y la justicia social, algunas cositas interesantes. ¿Sí? Por ejemplo, lo que dice el catecismo sobre los responsables de las empresas, empresarios, el trabajo, el salario justo, el derecho a la huelga, ¿sí? La seguridad social, la privación del empleo. Todo eso muy rápidamente vamos a ver, si Dios quiere, la semana que viene. Muy bien, entonces que Dios nos ayude a entender y a vivir el sentido del trabajo, cada uno en lo suyo, ¿sí? Cada uno en lo que le toca, en aquella porción, en aquella parcela en la cual Dios nos puso para que la cultivemos. Incluso nosotros sacerdotes, ¿no? Fíjense que cuando Jesús dice que la mies es mucha y los trabajadores son pocos, pidan al dueño de la mies que envíe trabajadores, obreros para su mies. ¿Sí? El sacerdote también tiene que trabajar, ¿sí? En lo suyo, ¿sí? En lo que es específico. El sacerdote puede hacer y otros no. Esto lo decía Santo Tomás de Aquino, ¿no? O sea, esta ley del trabajo se aplica a todos. Nadie puede pretender vivir de arriba. Y lo único que justifica que alguno reciba limosnas para vivir es que se dedica a algo exclusivamente, ¿sí? Y que muchas veces ese algo a lo cual se dedica económicamente no es redituable. ¿Sí? ¿Cuánto vale una misa? ¿Cuánto vale una confesión? En fin, bueno, eso, que Dios nos ayude a cada uno en su trabajo, en su oficio, ¿sí? En su vocación, a darlo todo, ¿sí? Para bien de uno, de los demás. Acá aparecieron, un par de comentarios lindos. Dice Alejandra, dice, trabajar poniendo el corazón te da satisfacción. Exactamente, por eso digo, pensemos un poquito esto, ¿no? Que lo esencial del trabajo está en la bondad de la acción, en el cultivo, más que en el esfuerzo, ¿sí? Porque uno puede llegar a sentir culpa de hacer algo con gusto y pensar que si no hay esfuerzo, no vale. Y muchas veces se escucha eso, ¿no? Lo que vale es lo que cuesta. Lo que vale es lo bueno, más que si cuesta o no cuesta. Por supuesto que en el estado actual, después del pecado original y demás cosas, sin esfuerzo es muy difícil conseguir cosas buenas, ¿no? Pero lo que vale es lo bueno. Y Javier acá dice, si no crees en Jesús, sufrís más en el trabajo. Yo creo que sí. Totalmente de acuerdo, ¿sí? Y bueno, Jesús dice, aprendan de mí que mi yugo es suave y mi carga ligera. Todos sabemos qué es el yugo, ¿no? Ese pedazo de madera pesado que llevan los bueyes para arrastrar la carreta. En Jesús todo tiene otro sentido, ¿sí? Y también el trabajo, y también el esfuerzo del trabajo. Pero todo esto que vamos leyendo, ¿no? Cuando vos estás trabajando, si vos tenés fe, para vos el trabajo es ayudar a Dios Creador, es ayudar a Jesucristo Redentor, es cultivar la tierra para bien de los demás, pero también es cultivarse a uno mismo. Es la satisfacción de hacer el bien, ¿no? Pero también ganarse el pan con el propio trabajo. Eso es importantísimo para la dignidad de la persona, ¿no? Acá Teresa dice, todas las actividades son trabajo, solo que algunas son redituables y otras no. Bueno, acá, por ejemplo, el trabajo de una madre, ¿cuánto vale? ¿Cuánto habría que pagarle a una madre? ¿No? Claro, da igual, ¿sí? Es invaluable. Y acá volvemos sobre algo, tal vez lo volveremos, Dios mediante, la semana que viene, ¿no? Pero la cuestión del salario justo, ¿no? ¿Cómo se hace para establecer cuál es el salario justo? Yo pienso que parte de eso, más que, no solamente después, nosotros muchas veces estamos limitados por una visión materialista de las cosas, ¿no? Sí, no es solamente lo que se produce desde un punto de vista material. Pienso que en el tema del salario justo tiene que entrar también lo que se aporta para una sociedad, ¿no? Y bueno, y una madre, una maestra, un jugador de fútbol, ¿aportan todos lo mismo a la sociedad?
Una madre que no solamente da de comer y viste a sus hijos, sino que los educa y que prepara ciudadanos, y en caso nuestro, cristianos. Eso el Estado no lo puede hacer. Ojalá el Estado lo reconociera también, ¿no? En fin, sí, gracias Teresa por este ejemplo, porque ahí tenés un ejemplo, ¿no? De un trabajo, y no lo digo entre comillas, un trabajo que hay mucho amor, pero también hay mucho esfuerzo, mucha fatiga, y que no es reconocido siempre por la sociedad ni por el Estado, ¿no? Gracias también Javier por lo que dice ahí. Y sí, que cuando uno no tiene fe, es mucho más difícil, ¿no? Encontrarle sentido, ¿no?, a las cosas. Había un filósofo que me parece que era Nietzsche, que no era cristiano, todo lo contrario, ¿no? Pero que él decía, no hay peor sufrimiento que sufrir sin sentido. Y la fe nos da sentido. Y esto del trabajo, de vuelta, no es un castigo, sino que es algo esencial a nuestra vida. No por nada, en el Génesis se habla de dos realidades esenciales, ¿sí?, unidas a la naturaleza del hombre, que son la familia y el trabajo. ¿Sí? La relación entre el varón y la mujer, que son el fundamento de la familia, y el trabajo. El primer mandamiento es multiplíquense, fecúndense. El segundo, sometan la tierra y domínenla. ¿Sí? Por eso, y vuelvo sobre esta idea, si uno no le encuentra sentido a algo que ocupa un lugar tan importante en nuestra vida, y bueno, la vida, claro que sí, se sufre más, se vuelve pesadísimo, ¿no? Sí. Olga dice, económicamente no es redituable, supongo que es el trabajo de una madre, espiritualmente es un premio. Totalmente de acuerdo, sí. Por eso pasa que nosotros vivimos en un mundo materialista que solo valora lo que puede palpar, medir, ¿no? Pero una madre que enseña desde las cosas más básicas, ¿sí?, modales, educación a sus hijos, hasta las virtudes más importantes, ¿no? De vuelta, eso es invaluable. Una madre y un padre también, por supuesto, ¿no? Pero por más que en esta sociedad en la que vivimos se piense que ser ama de casa es un castigo, una especie de dominación, tal vez sea el trabajo más importante de todos, tal vez, ¿no? Y al faltar ese trabajo, ¿cuántas otras cosas están faltando, ¿no? En vistas de lo productivo, en vistas de lo redituable, ¿qué otras cosas se están resignando? Pregunto, ¿no? ¿Y cómo influye eso después en la sociedad? Miren, por esto que voy a decir, tal vez me digan cosas, ¿no? Pero ¿cuánto falta, cuánto se pierde, ¿sí?, cuando una madre no está en casa? Pregunto en todo caso, para que nadie me acuse de cosas, ¿sí? ¿Cuánto se pierde cuando una madre no está presente en casa? Y es lo mismo, tiene que estar presente, madre y padre, por supuesto. El padre ausente también es un problema, ¿no? Pero ¿qué presencia es de alguna manera más necesaria, más fundamental? Y acá me entusiasmé, digo una sola cosita y ya termino, ¿no? Entre las cosas que nos enseñan nuestras madres está la lengua, ¿no? El lenguaje. Y no por nada se llama lengua materna y no paterna. Qué cosa, ¿no? No por nada el matrimonio se llama matrimonio y no patrimonio. En fin, basta, ya está. Dejémoslo acá. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches a todos, buen fin de semana y buen día del Señor, domingo, que así como hay que trabajar, también es un deber descansar, y descansar en el Señor.